Tema especial para las lecciones 331 a 340. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría. El ego es el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. El ego es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que la voluntad de Dios es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y que el amor es temible, que la vida en realidad es la muerte y que solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente. El ego, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. El ego en su demencia cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. El ego sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Sus enemigos, que andan tras él, queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero a ellos. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber el Hijo de Dios de la locura o de la muerte de Dios cuando vive eternamente en Dios? ¿Qué puede saber el Hijo de Dios de penas y de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber el Hijo de Dios del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es la paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco sus planes. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el sufrimiento es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario es su tenebroso santuario. En su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios, y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar de las ilusiones en templo de la vida misma, y la paz que les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas. Y ahora siéntate en silencio y aguarda a tu Padre. Aguarda en silencio a tu Padre. Él ha dispuesto que vendrá una vez que hayas reconocido que tu voluntad es que Él venga. Y solamente dile desde tu corazón: Padre, te entregamos estos momentos como muestra de nuestro agradecimiento por el Espíritu Santo que nos enseñó a abandonar el mundo del pesar a cambio del mundo de felicidad que tú nos diste. Ya no miramos hacia atrás, Padre, ahora miramos hacia adelante y fijamos la mirada en el final de la jornada. Acepta, Padre, nuestras ofrendas de gratitud mientras contemplamos a través de la mirada de Cristo un mundo que está más allá del mundo de ilusiones que nosotros fabricamos. Y ahora aguardamos en silencio, sin miedo y seguros de tu llegada. Hemos recorrido el camino siguiendo al guía que tú nos enviaste. Desconocíamos el camino, pero tú nos guiaste y sabemos que nos recuerdas ahora
como siempre lo has hecho. Solo pedimos que tus promesas se cumplan, tal como es tu voluntad. Y el Padre y el Hijo, que crearon todo lo que existe, no pueden fracasar en nada. Con esta certeza damos estos últimos pasos que nos llevan hasta ti, y descansamos confiadamente en tu amor. Tu amor jamás nos defraudará. Lección 331 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Toma una respiración profunda, inhalando y exhalando. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu Hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba tu Hijo a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que condujera a su liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y de crueldad. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor me había abandonado y se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño, y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. La paz es estar despierto. La muerte es una ilusión, y la vida es la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Manual para el maestro de un curso de milagros. Clarificación de términos. El perdón, la faz de Cristo. El perdón es el medio que nos lleva a Dios y que nos permite alcanzarle, mas es algo ajeno a Dios. Es imposible concebir que algo creado por Dios pueda necesitar perdón. El perdón, entonces, es una ilusión, pero debido a su propósito, que es del Espíritu Santo, hay algo en ella que hace que sea diferente. A diferencia de las demás ilusiones, el perdón nos aleja del error en vez de acercarnos a él. Al perdón podría considerársele una clase de ficción feliz. Al perdón se le podría considerar una manera para poder salvar la brecha entre la percepción y la verdad. Los que están en el sueño no pueden pasar directamente de la percepción al conocimiento porque no creen que esa sea su voluntad. El sueño hace que Dios parezca ser un enemigo en lugar de un Padre amoroso. Esta percepción de mente
hace que los que están en el sueño no estén dispuestos a retornar a Dios en paz. Y de este modo necesitan una ilusión de ayuda porque se encuentran desvalidos. Necesitan un pensamiento de paz porque están en conflicto. Dios sabe lo que su Hijo necesita antes de que Él se lo pida. Dios no se ocupa en absoluto de la forma, pero al haber otorgado el contenido, su voluntad es que se comprenda, y eso basta. Las formas se adaptan a las necesidades, pero el contenido es inmutable, tan eterno como su Creador. Antes de que el recuerdo de Dios pueda retornar, es necesario ver la faz de Cristo. La razón es obvia. Para ver la faz de Cristo se requiere percepción. El conocimiento no es algo que se pueda ver. Pero la faz de Cristo es el gran símbolo del perdón. La faz de Cristo es la salvación. La faz de Cristo es el símbolo del mundo real. El que ve la faz de Cristo deja de ver el mundo de ilusiones. El que ve la faz de Cristo está tan cerca ya del umbral del cielo como es posible estar mientras aún esté afuera. Mas desde ahí, un paso más basta para entrar. Es el paso final, y ese se lo dejamos a Dios. El perdón es un símbolo también, pero en cuanto que símbolo exclusivo de la voluntad del Padre, no puede ser dividido. Y así, la unidad que refleja se convierte en su voluntad. Eso es lo único, que aún está en el mundo en parte, y que al mismo tiempo es el puente que conduce al cielo. La voluntad de Dios es lo único que existe. Lo único que podemos hacer es pasar de la nada al todo, pasar del infierno al cielo. ¿Es esto una jornada? No, en realidad, en verdad no lo es, pues la verdad no va a ninguna parte, pero las ilusiones cambian según el lugar o la época. El paso final no es más que otro cambio. Por ser una percepción, es en parte irreal. Sin embargo, esa parte desaparecerá. Lo que entonces quedará será la paz eterna y la voluntad de Dios. Ahora ya no hay deseos, pues los deseos cambian. Incluso lo que una vez se deseó puede volverse indeseable. Esto es así porque el ego jamás puede estar en paz. Pero la voluntad es constante por ser el don de Dios, y lo que Dios da es siempre como Él mismo. Este es el propósito de la faz de Cristo. Es el regalo de Dios para la salvación de su Hijo. Contempla únicamente esto y habrá sido perdonado. Qué hermoso se vuelve el mundo en este instante en el que ves la verdad acerca de ti mismo reflejada en Él. Ahora estás libre de pecado y contemplas tu impecabilidad. Ahora eres santo y así lo percibes. Y ahora la mente retorna a su Creador. La unión del Padre y del Hijo. La unidad de unidades que se encuentra detrás de toda unión, aunque más allá de todas ellas. No se ve a Dios, sino que únicamente se le comprende. No se ataca a su Hijo, sino que únicamente se le reconoce.